que comentaba, que tiene que ver con informar a la población y a todos ustedes, claro, de la atención de brotes y en su momento los mecanismos que nos llevan como Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a poder identificarlos. En esta primera diapositiva solamente graficamos un poco la historia de cómo se fue desarrollando el sistema de información que a través del tiempo ha podido en su momento permitir llevar a cabo esta actividad. Podemos ver que antes de los 80, básicamente esta actividad estaba, digamos que, lineada a través de ciertos guías, de ciertos lineamientos como tal, nacionales, y a través de formatos que en su momento tenían que ser lógicamente llenados por cada una de las entidades y que tenían que ser pues enviados a los siguientes niveles administrativos, de la unidad de salud a la jurisdicción, de la jurisdicción al nivel estatal, del nivel estatal al nivel federal. Es entendible que lógicamente en esos tiempos el hacer este trabajo, digamos, a mano y en papel, lógicamente no contribuía a la oportunidad de la notificación y la concentración de la información pues no era tan oportuna. Sin embargo, en la medida que fueron avanzando las décadas y en la medida que se fueron normando también otros mecanismos y otros modelos, fuimos mejorando en relación a la oportunidad de la notificación. El sistema en su momento estuvo también anclado para fines del año de los 90, en el año 97, en lo que fue la Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, dado que era un enfoque precisamente al tema o la ocurrencia de brotes. Se establece ya con las nuevas, digamos, tecnologías, una vez que se tiene a la mano el uso del correo electrónico, del email, y que lógicamente hay posibilidad de que estos servicios de internet estén presentes en las unidades médicas, se crea el correo notifica@dgpisalud.gov.mx, esto en el año 2002, y entonces ahora a través de este nuevo mecanismo que era el correo electrónico se puede hacer la integración y la notificación de todos estos brotes. Si me permiten la siguiente. Ya en años más recientes esto va evolucionando. La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria desde el 2006 es la unidad que en su momento se encarga de estar revisando estas notificaciones, precisamente para en su momento identificar algún evento relevante o algo que pudiera estar poniendo en riesgo la salud poblacional y hacerlo conducente a través del alertamiento que debería de llevar acciones. Con la publicación en el 2007 de la última versión del Reglamento Sanitario Internacional, se incorporaron también a este sistema todas aquellas necesidades de información que tenían que ver con la notificación vía y a través de este Reglamento Sanitario Internacional a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, y también es la manera como lógicamente compartimos los países, tanto vecinos como en todo el mundo, la información que puede estar ocurriendo al interior de cada uno de ellos y que además es importante en funciones de riesgo. Y precisamente en el año 2011 se crea ya digamos un sistema de información basado en plataforma en línea, es decir, ya no con solamente un correo electrónico, sino ya se genera un sistema a través del cual una persona operaria lógicamente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, al tener una clave, al tener un password, podía llevar a cabo la notificación inmediata de este tipo de eventos, además con la ventaja de que la información, más allá de llegar pues en tiempo real en función de que en el momento en que la notificaba y la capturaba ya estaba en todos los niveles administrativos disponible, se podían integrar toda una serie de variables que contribuían a la información, y es precisamente en ese año cuando se crea Notimed, como su nombre lo dice, notificación inmediata, que es lo que caracteriza precisamente, de acuerdo a las diferentes normativas, cómo debe de llevarse a cabo la notificación de los brotes cuando estos suceden, incluidos lógicamente el de COVID, los de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva.
Aquí tenemos precisamente cuál es el objetivo, lo estábamos comentando, de manera oportuna, tener conocimiento de lo que puede estar ocurriendo, enfermedades de interés epidemiológico, esto quiere decir enfermedades que tengan un potencial, precisamente un potencial de poner en riesgo la salud de una comunidad, la salud de una población y por lo mismo, lógicamente, en poder tener un comportamiento epidémico, ¿no? Lo cual por ejemplo, ha sido el tema de COVID-19, no solamente del componente nacional, sino también del componente internacional, todo esto con el mayor objetivo que es, al tener la información, analizarla y emitir los principales productos informativos, pues que se puedan tomar decisiones para el control del mismo o la prevención en un momento determinado cuando esta es posible. Veamos la siguiente diapositiva. La normatividad está actualizada, la tenemos disponible en la norma oficial 017, la cual identifica de manera muy precisa cuáles son aquellas enfermedades y cuáles son aquellos eventos que en su momento son de notificación inmediata. Entre ellos están clasificados precisamente los brotes. Podemos ver que no deben de transcurrir más de 24 horas. Cuando una norma o un lineamiento dice o refiere que algo debe de notificarse de manera inmediata, se refiere a que debe de ser en las primeras 24 horas para poder tener toda la oportunidad en relación a las acciones que se van a detonar por esta vía. Vemos la siguiente, por favor. Bien, en el tema específico para esta noche, que es el tema de brotes por probable enfermedad COVID-19 o en su caso ya la enfermedad confirmada, además del sistema Notimed, tenemos también el monitoreo informal o el monitoreo de eventos. En alguna ocasión ya estuvo con nosotros la doctora Ana de la Garza, quien precisamente dirige y coordina operativamente la unidad de inteligencia para emergencias en salud, y esta es una de las actividades que se lleva a cabo día con día, a toda hora, por cierto, en relación a estar monitoreando los diferentes medios de comunicación, redes sociales y otros sistemas que se clasifican para efectos del monitoreo como informales, en relación a que la información que de ahí se obtiene todavía tiene que ser verificada y por lo tanto validada a través de un sistema oficial, pero que de todas maneras constituyen una señal importante que en un momento puede complementar algo que estamos esperando confirmar en un sistema digamos oficial. Entonces, a través de este monitoreo, por ejemplo, en lo que va del año y con esta distribución geográfica, también se han detectado 195 brotes, precisamente por esta vigilancia basada en eventos. Esto ayuda en un momento determinado a, lógicamente, implementar una acción de revisión por parte del Estado, ya que el conocimiento de esta acción permite un alertamiento al Estado para poder confirmar si es cierta la información que se está teniendo en redes, y entonces, por lo tanto, al sumarlo a la actividad de Notimed, podemos también tener una mejor señal que sea más fuerte para la identificación en un momento determinado de la ocurrencia de los mismos. Si vemos en la siguiente diapositiva, podemos ver de estos 195 brotes identificados a través de la vigilancia basada en eventos, su distribución por semana epidemiológica de cómo se han llevado a cabo. Podemos ver, nos llama mucho la atención, mediados de junio, que es la semana 25, y es cuando estábamos iniciando con la curva ascendente precisamente del escenario fase 3 epidémica de COVID-19, se tuvo la mayor identificación de estos eventos, y en la medida que han ido pasando las semanas epidemiológicas y también con la disminución nacional de la transmisión y de la ocurrencia de casos, pues bueno, los eventos también han sido, digamos, menos evidenciados o observados en esta vigilancia basada en eventos. Si vemos la siguiente, por favor. Volvemos nuevamente al sistema oficial, que es Notimed, es donde todas las unidades sujetas a vigilancia epidemiológica, estamos hablando de las 32 entidades federativas, llevan a cabo la notificación, en este caso, de sus brotes. Aquí estamos hablando de brotes probables de enfermedad respiratoria viral, es decir, desde que se integran con la posibilidad o la sospecha de ser una infección respiratoria
viral y están integrados en un brote. Podemos comentar que la definición operativa y general de un brote es la asociación de dos casos o más, al menos dos o más, en tiempo, lugar y persona, es decir, que haya una relación entre ellos. En ese momento se consideran como un brote. Sin embargo, es importante también mencionar que un brote puede iniciar desde solamente un caso, es decir, una persona enferma, siempre y cuando la enfermedad de esta persona sea la primera vez que se identifica en la región, en el área, en este caso en el territorio nacional. Para efectos entonces de lo que fue COVID-19 y los primeros casos importados que tuvimos a finales de febrero de este año, pues cada uno de ellos representó, aunque era apenas uno, representaban un brote para su localidad, más allá de que sabemos los tres primeros casos, de hecho, eran también además un brote con toda la definición, porque habían compartido las mismas características de tiempo, lugar y persona para efectos de su contagio y el desarrollo de sus enfermedades. Aquí podemos ver precisamente la distribución de estos brotes por cada una de las entidades que en su momento los ha detectado y los ha notificado. Aquí es importante mencionar y dejarlo también muy claro, y aplica para todas las demás diapositivas en donde vamos a ver distribución por entidad federativa, que esto no necesariamente representa que las entidades que tienen la mayor cantidad de brotes notificados sean las que más brotes hayan tenido, porque precisamente esto está relacionado a la notificación. Lo que sí pudiéramos decir es que las entidades que tienen los mayores números son entidades que tienen una actividad de vigilancia epidemiológica y por lo tanto una actividad de clasificación y notificación bastante importante, ¿sí? Y que ha permitido en su momento entonces conocer qué es lo que está sucediendo al interior. No necesariamente que en las entidades que tienen menos números no hayan ocurrido más brotes, ¿no? Esto es solamente como una aclaración para tener siempre la perspectiva de lo que estamos observando. 2.401 en lo que tiene que ver entonces a todos los brotes de enfermedad respiratoria, 82 de ellos solamente en la semana previa. Y si vemos la siguiente diapositiva, ajustamos ahora sí solo a los brotes que tienen la clasificación de probablemente ser COVID-19. No es una disminución importante, siguen siendo 2.299 y prácticamente la distribución por entidad federativa es similar a la que veíamos en la diapositiva anterior. Si vemos la siguiente lámina, basado precisamente en Notimed, y como les comentaba al principio, podemos recolectar toda una serie de características que vienen en el sistema de información que nos permiten entonces en su momento conocer dónde están ocurriendo estos brotes, qué personas son las que están siendo afectadas, cómo va su evolución. Y por ejemplo aquí podemos tener la distribución en función del sitio de ocurrencia, y para marcar el sitio de ocurrencia está directamente relacionado con que la transmisión, ¿no?, o el mecanismo de transmisión, la fuente del contagio que originó el brote, en este caso de COVID-19, se encuentre precisamente en este lugar, más allá que después la dispersión o la continuidad de los contagios pudiera haberse dado en otros lugares. Entonces, los principales o los que vemos con mayor carga de brotes reportados son precisamente en el nivel comunitario, es decir, son los que ocurren fuera de los demás lugares que en su momento vemos a continuación. Le siguen los brotes intrafamiliares, estarían bastante explicados en función del mecanismo de transmisión que tiene el virus SARS-CoV-2 para generar la enfermedad de COVID-19, pues sabemos que precisamente al interior de un hogar, por la cercanía que tienen los integrantes de la familia, cuando uno de ellos se enferma, entonces es bastante probable que las demás personas al interior del domicilio también tengan el mismo o un riesgo mayor, de enfermarse. Por eso le siguen los brotes intrafamiliares. Tenemos también los intrahospitalarios, que es en donde en su momento se registra precisamente que la fuente de contagio pudo haber estado al interior de la actividad de un hospital. Los laborales, que tienen que ver precisamente con los lugares en donde las personas trabajan, y ya después con mucha menos intensidad
ciudad con mucha menos carga de cantidad de brotes. Tenemos los reclusorios, los asilos, los albergues, algunos que se dieron en navíos, en este caso en barcos, en buques, y unos pocos también registrados en guarderías, de estos 2.299 hasta el momento notificados. Si vemos la siguiente diapositiva, ahora tenemos la distribución por semana epidemiológica de este total de 2.299. Podemos también ver que la gran mayoría de ellos, la intensidad de la notificación y ocurrencia de estos brotes se dio precisamente desde la semana 20, cuando íbamos incrementando la curva epidémica en México, y se han venido o han seguido presentándose, al menos en número. Esto lógicamente no refleja la magnitud, es decir, un brote podría representar la asociación de solo 2, 3 o 4 personas, o un brote podría significar en un momento la asociación de decenas de personas. Pero para efectos de la unidad del brote es un poco el comportamiento que ha tenido, y vemos también alguna tendencia descendente que empieza a ocurrir en la medida que vamos avanzando en las semanas epidemiológicas del año. Veamos la siguiente. Aquí tenemos la distribución por institución de notificación. Esto es un trabajo que hace todo el Sistema Nacional de Salud. Si bien es cierto, la Secretaría, y cuando hablamos de la Secretaría de Salud, hablamos también de los 32 servicios de salud estatales que actualmente operan en México, posterior a la descentralización de estos servicios, pues bueno, es la que podemos ver ha contribuido en la mayoría de esta notificación e identificación, seguido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y en menor cantidad las otras instituciones como son el IMSS, IMSS Bienestar y SEDENA. Vemos la siguiente. Distribución por grupo de edad. Congruente con lo que hemos observado en relación al comportamiento de la enfermedad en todo el país y en las subregiones, es precisamente el grupo de adultos en actividad profesional, es decir, adultos activos, que son los que en el día a día, la mayor cantidad de ellos están movilizándose para efectos de atender sus trabajos, sus fuentes de ingresos, etcétera, pues son los de 25 a 44 años, en donde se ha lógicamente concentrado la mayor presencia de los brotes notificados, seguidos de un grupo de 45 a 64, en donde todavía se considera una edad en donde la actividad laboral y del día a día todavía sigue siendo en muchos casos importante. Si vemos la diferencia por sexo, mujeres, hombres, realmente no es tan importante, es decir, no hay una diferencia, a pesar de que los hombres pudieran llevar un poco la delantera en alrededor de 2.000 de las personas identificadas en cada uno de estos brotes, que ese total representan 36.624 personas involucradas en estos un poco más de 2.200 brotes que hasta el momento hemos visto. La siguiente, por favor. Bien, esta sería la última diapositiva, la que quisimos también traer en el sentido de que esta notificación, como ustedes veían, podíamos tener la clasificación en el lugar donde se había producido el brote, y por lo tanto esto también entonces contribuye a poder detectar los brotes que se pueden dar en los diferentes reclusorios, tanto federales como estatales en el país, y esto es un poco la distribución geográfica de la identificación y atención que se ha tenido de los mismos. Podemos ver que pues la gran mayoría de las entidades han llegado a tener al menos un brote, y en su totalidad a nivel nacional han sumado 46. Este es un tema que se ha estado tratando, interviniendo y atendiendo desde las primeras semanas, no solamente a través de la emisión de un lineamiento específico para la atención de casos y brotes en este tipo de lugares, sino que también el Comando Central COVID-19, que es este grupo intersectorial e interinstitucional que se reúne todos los días para evaluar la situación de la epidemia. Hay un subgrupo que se reúne una vez a la semana
todas las semanas para tener un enfoque específico sobre la transmisión que está ocurriendo en los penales y a través de estas reuniones precisamente implementar las estrategias o dar seguimiento a los brotes y casos ya ocurridos que permitan en su momento su control, pero también todas aquellas actividades que se llevan a cabo en el día a día que para de manera preventiva evitar la ocurrencia de casos, pero esto es otra manera como la vigilancia y la identificación de los brotes también puede contribuir a conocer la situación de los mismos en lugares específicos. Bien, esta sería la actualización.